Amigas y amigos, espero que la vida os trate bien y os doy la bienvenida a una nueva edición de Despoblados y Abandonados. Ya sé que parece un simple caserón ruinoso, pero no os dejéis llevar por las apariencias. In Illo Tempore fue una atalaya islámica y en el siglo XII es mencionado como castillo. Acogió a los jesuitas durante siglos, pero su propietario más destacado fue un conde, un relevante personaje de su época, que disfrutó esta casa como segunda residencia hasta que falleció precisamente en ella. Os tengo que hablar del palacio, del conde, de la torre árabe y del sepulcro. Y al final del vídeo habrá... sorpresita. Ya me diréis qué os parece. Así que no os vayáis, que hay mucha tela que cortar. ¡Comenzamos! Dicen que este lugar ya estaba habitado en la época de los romanos, entre otras cosas porque han aparecido restos cerámicos, pero para encontrar la primera referencia escrita debemos avanzar hasta el siglo XII. Por aquellas aún era denominado castillo y era propiedad de un lugarteniente real, un representante del rey en la zona, que disfrutaba de sus mismos privilegios y se encargaba de administrar justicia y recaudar impuestos. Tras el fallecimiento del lugarteniente, estas tierras pasaron a manos de su viuda, quien años después las donó a la iglesia. ¿Sabéis para qué servía esta barra? Pues muy sencillo. Era un curioso y eficaz sistema para evitar que se abriera la puerta desde dentro. Bastaba con engancharla en su sitio y luego bajar el cierre de seguridad. Y ya está. Esta puerta ya no se abre desde fuera. Durante siglos, y sin dejar de pertenecer a la iglesia, esta finca ha sido habitada por diferentes familias en régimen de censo enfitéutico. Y ahora viene lo gracioso. ¿Qué es eso del censo enfitéutico? Pues, grosso modo, es una especie de alquiler. Una cesión de la propiedad, bien temporal o a perpetuidad, a cambio de una renta anual, económica o en especie. El enfiteuta, o hablando en plata, el arrendatario, tenía derecho de uso y disfrute de la propiedad en cuestión, comprometiéndose a su mantenimiento. En caso de tratarse de una cesión a perpetuidad, el derecho sobre la propiedad solo podía transferirse de padres a hijos. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo más, y es completamente cierto. ¿Sabéis para qué son estos agujeros? Bueno, pues ahora os lo explico. En efecto, nunca te acostarás sin saber algo más. El dato hay que agradecérselo a mi amigo David, que me acompañó en esta visita y es quien me lo explicó. Esos agujeros fueron realizados para poder atar los troncos entre sí y formar balsas, de manera que se pudieran transportar aprovechando la corriente de los ríos. Se llaman almadías, navatas o raíz y son características de los Pirineos. Fueron muy útiles en una época en la que el acceso a los campamentos madereros de alta montaña era muy complicado, y se emplearon hasta mediados del siglo XX. El hecho de que hayamos encontrado este tipo de vigas nos indica una cosa: el alto nivel adquisitivo de quien construyó esta casa. Llegó un momento de la historia, en torno al siglo XV, en que estas tierras quedaron prácticamente despobladas. Con el fin de resolver esta situación, la iglesia cedió esta finca per in aeternum a un importante caballero de la zona, cuya familia la disfrutó durante generaciones. Lamentablemente, este linaje familiar se vio truncado a comienzos del siglo XVII. Tras la muerte del último caballero representante de esta saga, el caserón y las tierras pasaron en herencia a sus hijos, pero estos murieron sin descendencia, de modo que la propiedad recayó en la viuda del caballero, quien testó que esta hacienda fuera entregada a los padres de la Compañía de Jesús. Qué bien se puede ver aquí la manera de construir que se tenía antiguamente en esta zona. Vigas de madera, cañizo, barro o cemento y encima el suelo de la siguiente planta. No lo parece, pero esto es muy resistente. Como era de suponer, esta donación no sentó nada bien a la iglesia, que a fin de cuentas seguía siendo la legítima propietaria. Malo fue que no se cumpliera la condición de transferencia de padres a hijos,
pero que los beneficiarios hubieran sido los jesuitas resultó mucho peor. Fueron décadas de tensión y juicios hasta que los tribunales fallaron a favor de la Compañía de Jesús, que finalmente pasó a ser propietaria de la casa, las tierras y la Torre Árabe. Pero luego hablaremos de la torre, que posteriormente fue reconvertida en iglesia y merece capítulo aparte. El caso es que los jesuitas vivieron aquí durante prácticamente 2 siglos. Cuando fueron expulsados del país, todas sus propiedades salieron a subasta pública, y un importante aristócrata de la época aprovechó la ocasión para hacerse con este palacio y convertirlo en su lugar de esparcimiento. La lista de propietarios que ha tenido esta casa es larga y tiene unos cuantos nombres ilustres, pero el más destacable es el señor Conde. Nació en el seno de una familia linajuda de alta alcurnia. No en vano llegó a poseer más de 20 títulos nobiliarios. Desde bien jovencito mostró una gran vocación militar que le llevó a participar en diversas batallas. A pesar de su edad, sus méritos fueron recompensados con su ascenso a coronel. Continuó involucrándose en batallas y mostrando en ocasiones una actitud heroica, lo que sirvió para que su posición subiera a pasos agigantados. No sé si llegáis a apreciarlo, pero en la parte superior del muro hay un sistema antirrobo de lo más sencillo y eficaz. Sus progresos fueron notables y se ganó la confianza del rey, quien comenzó a darle funciones de dirección en el ejército y de embajador. Desde entonces alternó sus labores diplomáticas con el campo de batalla. Desarrolló una grandísima cantidad de actividades y propuso numerosas medidas modernizadoras en beneficio de la cultura, la higiene, la seguridad y la sociedad. Sin embargo, sus acciones chocaron con los intereses de algunos sectores y despertaron recelos entre otros nobles y gerifaltes de la época. Las paredes son de tapial y para no sobrecargarlas, toda la estructura sobre la que apoyan las plantas superiores se hizo a base de columnas y vigas añadidas a posteriori, o sea, no apoyadas sobre la pared. Como se suele decir de una manera coloquial, al conde le hicieron la cama. Con el fin de marginarlo, fue destinado al extranjero en calidad de embajador durante unos cuantos años. Su regreso a España no supuso una mejora en las relaciones con las altas esferas del reino, más bien al contrario. Los diversos enfrentamientos que se produjeron tuvieron como consecuencia que fuera destituido de todos los cargos que ostentaba, y terminó en la cárcel. Tras su liberación, se dedicó a disfrutar y gestionar sus propiedades, entre las cuales estaba esta casa, donde falleció apenas 2 años después. Entiendo perfectamente que el conde comprara este palacete. De haber podido, yo habría hecho lo mismo. Las malas lenguas dicen que lo hizo por estrategia, para evitar que otro linaje se estableciera en su área de influencia, pero yo estoy convencido de que además lo compró porque se enamoró de este lugar. Si no, no habría mandado construir en la capilla un sepulcro impresionante para que descansaran eternamente los restos de un antepasado suyo. Luego lo veremos con calma, no os preocupéis. Pero antes vayamos a la casa, que tiene muchos detalles interesantes y merece la pena que le dediquemos un poco de atención. Este caserón tiene un detalle muy curioso, y es que el camino principal de acceso, este camino de piedra que veis a la derecha, está descentrado con respecto a la puerta de acceso a la finca. Me imagino que debió haber algún tipo de ampliación, porque aquí al lado hay unas cochiqueras todavía en uso, y probablemente decidieran trasladar la puerta de sitio. Lo primero que encontramos nada más acceder a la finca es el jardín. Por lo visto, en su momento fue de estilo francés y tuvo tanta fama en la zona que incluso apareció recogido en unos cantares.
Debo reconocer que cuesta imaginarlo, las dimensiones no dan para mucho. También hay que entender que se trataba de un estilo francés, no de unos jardines como los del Palacio de Versalles. Ni qué decir tiene que no queda absolutamente nada que pueda recordar aquella época. Actualmente apenas sobreviven los restos de una fuente, cipreses, pinos y unos cuantos agaves completamente asilvestrados. Yo creo que estos son los restos del brocal del pozo, pero tampoco puedo asegurarlo. Encima de este reloj de sol estaba el escudo del conde propietario de esta casa. Pero no os preocupéis, al menos el escudo fue salvado en su momento y está a buen recaudo. Siempre he venido en verano, con la higuera completamente verde, cuajada de hojas. Claro, el patio ahora en invierno parece un poco más desangelado, pero el hecho de que la higuera no tenga hojas tiene una ventaja, y es que al menos podemos ver la zona de las columnas, porque en condiciones normales es que no se puede ver porque está todo cubierto por la higuera. El patio central de la casa es de estilo renacentista y sirve de distribuidor para acceder a diferentes áreas del palacete y a la capilla. El pozo está en uno de los extremos. Tiene unos 20 metros de profundidad y actualmente está condenado. De hecho, y como habéis podido ver hace un momento, los restos del brocal están diseminados por el jardín. No sé si se apreciará en el vídeo, pero las vigas chiquititas de la derecha, que son de adorno, tienen el mismo labrado y el mismo acabado que las vigas grandes que sujetan la planta de arriba. Oh, este rincón me trae muy buenos recuerdos de cuando vine con otros amigos exploradores. No hay nada como visitar estos sitios en buena compañía. Tenéis sus enlaces en la descripción. Según los historiadores, las partes más antiguas del caserón son el porche del patio y esta escalera. Ambas datan del siglo XVI, aunque se nota que la casa ha sufrido no pocos cambios en los siglos XVIII y posteriores. La última gran reforma data de mediados del siglo XX. Si nos guiamos por su estado actual, podríamos dividir este palacete en dos zonas claramente diferenciadas, en ambos casos vertebradas por sendos tiros de escalera. Subiendo por la del porche del patio, accedemos a la parte más antigua de la casa, y al llegar al primer piso nos reciben estos increíbles arcos góticos. Son un poco asimétricos con respecto a la columna, y uno de ellos tiene signos de haber sido levemente modificado para encajar en el hueco disponible, lo que ofrece dudas acerca de si este es su emplazamiento original. Esta zona de la casa tiene toda la pinta de no haber sufrido ningún tipo de reforma, al menos durante el último siglo. Por desgracia, poco podemos pasear por ella, ya que la mayor parte de la estructura se ha desplomado en los últimos años. A duras penas aguanta una cocina y vaya usted a saber por cuánto tiempo. Fijaos el acabado tan curioso que queda cuando la pintura se va desintegrando y queda a trozos sobre la madera. El otro ala de la casa tiene su propia entrada desde el patio y su correspondiente tiro de escalera, aunque ambas zonas están comunicadas a través de la primera planta. Esta parte del palacio está orientada al sureste, con las ventajas que eso conlleva a la hora de caldear el ambiente e iluminar las estancias. No es de extrañar que sus últimos propietarios decidieran instalarse en esta zona, y por consiguiente que haya sido el área que ha recibido más actualizaciones. La modificación más grande fue, sin duda, la construcción de un almacén en el patio, sirviendo su techo al mismo tiempo como terraza para el primer piso. Afortunadamente, y a pesar de las lógicas reformas que ha tenido esta casa, todos sus dueños se preocuparon de conservar estos murales jesuitas del siglo XVIII, que son una auténtica maravilla. También los hay en la capilla, luego los veréis. Mirad, aquí tenemos los restos de una almohada de lana.
y a su lado el jergón. En esta planta hay varios salones, el dormitorio principal, 2 alcobas y un cuarto de baño. Uno de los salones tiene chimenea y alacena. Quizá en su momento fuera una cocina, porque me resulta extraño que no haya ninguna en este piso. Fijaos, aquí tenemos un doble acristalamiento muy primitivo. Por un lado, en la parte interior tenemos la ventana original de la casa, que tenía una pequeña zona de iluminación para evitar el frío. Y por otro lado, una ventana añadida a posteriori con cristales. Decidieron dejar la ventana original a modo de contraventana. Y la ventana nueva, más moderna, bastante más fina, era la que proporcionaba luz. En la segunda planta tenemos una cocina con comedor y despensa, 2 dormitorios y un cuarto de baño. Amigas y amigos, espero que la vida os trate bien y os doy la bienvenida a la psicodelia. Qué curiosa combinación de papel pintado en el techo y azulejo imitación gresite color negro. Ya sabéis lo mucho que me gustan los azulejos y baldosas antiguas. Suelen dar muchas pistas acerca de la historia de una casa, y en esta ocasión no iba a ser menos. Su diseño delata que son de los años 60 o 70. Fijaos en la forma del techo, yo no sé por qué lo hicieron así. Parece ser que en alguna reforma decidieron crear un falso techo con forma de bóveda. Curioso cuanto menos. Y más curioso es que lo hayan cubierto de cemento y piedrecitas, con lo que eso pesa, para que os hagáis una idea de la resistencia que tiene el cañizo. Es increíble. Mirad qué detalle tan interesante. Y es que los bajos de las paredes están forrados en tela. Corregidme si me equivoco, creo que esta tela se llama arpillera, pero me patina la memoria, no lo tengo muy claro. Si alguien lo tiene más claro que yo, por favor que lo deje en los comentarios. Yo esto lo he visto en casas de lujo, en algunas casas de lujo de Madrid y de otras ciudades que tienen forrados en tela, tapizadas. Tienen tapizadas las paredes de los pasillos y demás. Y es una sensación muy curiosa porque vas caminando y el sonido está muy amortiguado, no hay nada de ruido y es una sensación francamente curiosa. Hay que reconocer que el papel es muy bonito, pero vamos, tanto como para ponerlo en el techo, pues ¿qué queréis que os diga? Yo no lo veo mucho, vamos. Esta casa tiene varios siglos y ha sufrido numerosas modificaciones y reformas, lo que hace verdaderamente difícil adivinar cuáles eran las partes originales, ¿no? Y cuáles han sido añadidas a posteriori. Por ejemplo, esta terraza. Evidentemente esta no es una terraza de un caserón del siglo XVI. Y yo vengo a creer, y es lo que estaba hablando ahora con el amigo que me acompaña, yo vengo a creer que esto era en su momento un secadero de grano, con columnas de madera, que ha sido reconvertido a terraza solarium, porque de hecho parte de la terraza está cristalada y parte no. Y las columnas están forradas de ladrillo, pero es una estética ya muy de los años 60-70 y además está forrado de una manera un tanto que se nota que no es una construcción de ladrillo como tal, sino que es un forrado, un chapado de una columna que esté en su interior. Es bonito esto, intentar ir a un sitio de estos e intentar adivinar cuál ha sido su historia, cuáles han sido los pasos que se han seguido a la hora de reformarlo. Es bonito darle a la imaginación.
Mirad qué maravilla, no me había dado yo cuenta de este detalle. Estos techos también fueron pintados de la misma manera que el salón de la planta de abajo. Y en las esquinas, no sé si se va a apreciar bien, pero también hay esos adornos, esos dibujos. Este caserón está tan reformado que cuesta mucho imaginar cómo era en sus inicios. En otros palacetes, como en la torre del Marqués de Montemuzo, resulta mucho más sencillo adivinar cómo ha sido la evolución de la casa. Es una verdadera lástima que hayan cubierto prácticamente todo con este enfoscado de tirolesa, o tirao de China, como también se le llama. Estoy seguro de que la fachada original de ladrillo visto era mucho más bonita. Fijaos en el pedazo mazacote de cemento y piedra que han tenido que poner para crear este rodapié o esta parte baja de la fachada. Durante buena parte de su vida, esta finca ha sido destinada al uso agrícola. Por tanto, no es de extrañar que encontremos almacenes, bodegas y cuadras. Aún se conservan las anotaciones hechas a lápiz en las paredes de uno de los almacenes. También tenía una era empedrada, todo un lujo en su momento. Su tamaño la convierte en una de las eras más grandes de la comarca. Es otro detalle más que ilustra el elevado nivel adquisitivo de sus propietarios. No hay palacio que se precie que no disponga de su capilla particular, y este no iba a ser menos. Pero no se trata de una capilla cualquiera, porque para su construcción se aprovecharon las ruinas de una atalaya islámica. A simple vista parece una capilla particular como tantas hay. Sin embargo, tras esta fachada se esconde una atalaya islámica del siglo X. Cumplía varias funciones. Por un lado, la más evidente, atalayar el terreno, vigilar. Por otro, recaudar los impuestos de las almunias cercanas. Y, como no podía ser de otra manera, fortificar la villa y proteger a los habitantes de la zona. Los historiadores indican que esta torre tiene todas las características de las construcciones militares musulmanas. Está construida con sillares de piedra y a simple vista se aprecian diferentes etapas de construcción, ya que varían tanto el tipo de piedra utilizada en los sillares como sus dimensiones. Siglos después de haber dejado de servir para su cometido inicial, las ruinas de esta torre fueron aprovechadas para levantar esta sencilla iglesia. Consta de nave única de 3 tramos, con bóveda de lunetos realizada en mampostería de ladrillo. La sacristía se encuentra en la parte posterior del altar. Tanto la nave como el presbítero están decorados con murales similares a los que hay en los salones del palacio. Por su estilo, parecen de la época en la que esta finca fue propiedad de los jesuitas, quienes también colocaron un escudo de su congregación, realizado en piedra, sobre la puerta lateral. El altar, que está hecho de piedra de la zona y es bien bonito de puro sencillo, queda totalmente eclipsado por el auténtico protagonista de esta capilla, el sepulcro. Lo mandó construir el conde para que acogiera los restos de uno de sus antepasados. Data del siglo XVII, está realizado en mármol de Valonia y para el realce de los detalles se empleó policromía dorada. Estaréis conmigo en que es una auténtica obra de arte. ¡Ay, copón! Estáis viendo unas fotos antiguas, no el vídeo que grabé. Soy un desastre, disculpad, lo soluciono ya mismo. Os quiero pedir un favor. Me encantaría que dejaseis un comentario dando vuestra opinión sobre esto. Solo os puedo decir que hasta hace apenas unos meses, esta joya de casi 400 años se encontraba como en las fotos que os he mostrado antes, prácticamente intacta. No os podéis imaginar lo mucho que me enfureció ver esta salvajada.
No encuentro mejor ejemplo para representar los motivos por los que nos negamos a difundir públicamente la localización de lugares como este. Aunque no lo parezca, este caserón está catalogado como bien de interés cultural. Lamentablemente y a efectos prácticos, ya veis que no sirve de mucho. En los últimos años se ha desplomado un buen porcentaje de la parte más antigua. De hecho, el último derrumbe tuvo lugar hace apenas unos meses, y la integridad del edificio correrá cada vez más peligro en tanto en cuanto se vayan viniendo abajo más zonas. Fijaos en esta pared que ya se ha desprendido parte y no creo que tarde mucho en caer el resto. Mirad las diferentes secciones, mirad la inclinación de los ladrillos en cada sección para un lado. Madre mía, qué poquito le queda a esto. La catalogación como Vic tampoco impide que haya gente sin cerebro cometiendo actos vandálicos en sitios como este. Salta a la vista. Nunca entenderé el destrozo por diversión. Es cierto que la mayor parte de las pintadas se ha hecho sobre paredes de yeso sin tapar ningún elemento artístico. Si encima habrá que agradecerlo, pero lo del sepulcro es imperdonable. Estas cosas, además de desvirtuar y estropear totalmente el lugar, son ilógicas, porque malo es pintarrajear cualquier pared que no sea tuya, pero hacerlo en un caserón ruinoso en medio del campo, donde prácticamente nadie verá tu obra. Bueno, visto lo visto, supongo que no se le pueden pedir peras al olmo. Mucho me temo que como el consistorio no adopte pronto medidas de consolidación, el palacio terminará por desplomarse. Es una lástima ver cómo se va desintegrando un edificio con tanta historia, tan interesante, tan singular. Afortunadamente, aún estamos a tiempo. Espero que hayáis disfrutado de la Casa del Conde. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo, un beso. Adiós.